Bueno, buenas tardes. ¿Se me escuchan? Sí, Ok. Vamos por la clase 2, que es la parte de funciones vectoriales. Eh, la clase pasada estuvimos dando ya todo lo que es funciones vectoriales. Y en esta clase vamos a dar las aplicaciones de estas funciones vectoriales. Espero que ya hayan dado en la parte de teoría. Eso me va a ayudar bastante. También les voy a dar un formulario. El formulario está en el Classroom. O sea, va a estar en el Classroom. Este es el formulario que les digo, de funciones vectoriales. Les explico brevemente este formulario. Esta sería la fórmula de la posición en el plano, fórmula de la posición en el espacio. Eh, si tenemos la posición, nosotros derivando eso una vez, tenemos la velocidad. Derivando una vez tenemos la velocidad. Si derivamos dos veces la posición, tenemos la aceleración. O si derivamos una vez la velocidad, tenemos también la aceleración, que es lo mismo. También van a encontrar lo que es el vector tangente unitario, el vector normal unitario y el vector binormal unitario. El vector tangente unitario sería la derivada de la función posición sobre el módulo de la primera derivada. El vector normal sería eh, el versor tangente. Esto está mal, acá tiene que ser derivado para corregir. Voy a corregir y voy a alzar sobre el módulo de la derivada. Después tenemos el vector binormal, que sería el vector tangente por el vector normal. De otra forma se puede escribir r' por r segunda sobre el módulo de r segunda. Después tenemos lo que es la longitud de arco. La longitud de arco sería una función s. Creo que dieron esto en cálculo 1. No estoy seguro, pero para mí que dieron. Sería la integral desde a b de el módulo de la derivada de r. O sea, de la primera derivada de r. Y de otra forma sería integral de a b en la raíz cuadrada de cada una de las componentes de r' al cuadrado, que tiene que ser x' y prima z'. Voy a corregir para poder alzar. Creo que hay uno en el aula virtual y ese es el mismo, este mismo, pero voy a sacar y voy a corregir. Bueno, después tenemos la función de curvatura. La curvatura sería el versor tangente, el módulo del versor tangente, sobre módulo de R'. Eh, no, acá tiene que ser. Está mal esto. Eh, no, está bien. Módulo de la derivada de t sería. O sea, de la derivada del versor tangente. Otra cosa que me olvidé comentarle. Estos que están acá, t, n y b, son versores. ¿Qué quiere decir versores? Son vectores unitarios. O sea, si yo hago el módulo de esto, es 1. Pero el módulo de la derivada no es 1. Eso tienen que saber bien. Tienen que saber diferenciar. A ver, continuando. De más, estos son las fórmulas para curvatura. O sea, hay más fórmulas para curvatura. No precisamente solamente esto pueden usar. Así como para la normal, por ejemplo, tienen dos tipos de fórmulas. Después está el radio de curvatura, que sería 1 sobre k, o sea, 1 sobre la curvatura. Torsión sería el producto mixto de la primera, la segunda y la tercera derivada de r sobre el módulo de r' por r segunda, o sea, vectorial r segunda, elevado al cuadrado. Radio de torsión es 1 sobre t, o sea, sobre tau. Después tenemos la aceleración dividida en componentes tangencial y normal. Tienen que saber que la aceleración tangencial y la aceleración normal son vectores, no son módulos, porque a la hora de hallar la aceleración tangencial en el formulario
Si se fijan, esto da un módulo. Esto también da un módulo, pero para poder obtener la dirección y el sentido del vector, tiene que multiplicar por el versor tangente y por el versor normal. Si ustedes multiplican el módulo de la aceleración tangencial por la aceleración por el versor tangente, lo que hacen es darle una dirección a este módulo, o sea, una dirección y un sentido. Y no varían el módulo, ¿por qué? Porque es unitario. Después, esto vamos a ver después. Esto sería con el parámetro de longitud de arco. Y eso yo normalmente doy en la última clase. Primero hasta que se entienda todo esto. Bueno, vamos a lo que es. Tenemos este primer problema. Dice, un objeto parte del reposo de la posición P120 con una aceleración igual a de t, j más b en k. Hallar la posición del objeto después de los 2 segundos. T igual a 2 segundos. Bueno, me dice el objeto parte del reposo. Quiere decir que parte desde R000. Perdón, del reposo quiere decir que parte con velocidad 000. Desde la posición 120, o sea, esta es la posición inicial, la velocidad inicial sería 000. Y esta es la aceleración. La aceleración tiene dos componentes, uno en J y uno en K. Sería 1, 0, B. Esta es la componente en K. Ahora, lo que yo hago para poder conocer la posición del objeto, tengo que hallar primeramente la ecuación de la posición. ¿Cómo hago para hallar la ecuación de la posición? Lo que tengo que hacer es integrar la aceleración para obtener la velocidad, luego integrar la velocidad para obtener la posición. Entonces, vamos al primer paso, que es integrar la aceleración. Escribo velocidad de t es igual a integral de la aceleración de t diferencial t. Aceleración de t es igual a j más bk. Al integrar esto, voy a tener, me falta la componente y acá. Entonces, la integral indefinida de 0 sería una constante. Entonces, coloco acá C1 en i, más integral de 1 es t, más otra constante. Después, la componente en k sería integral de b es b por t, más una constante, C3. Tengo tres constantes, C1, C2, C3. Ya tengo esta ecuación que es de la velocidad. Ahora me falta hallar las constantes. Sabíamos que para t igual a 0, o sea, para el tiempo igual a 0, la velocidad es igual a 0. O sea, todas estas componentes son 0 para t igual a 0. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Esto es igual a 0, o sea, C1 va a ser igual a 0 para t igual a 0. Entonces, directo de esto me sale C1 es igual a 0. Después, t más C2 es igual a 0 para t igual a 0. Entonces 0 más C2 es igual a 0. De ahí sale que C2 es igual a 0. Después BT más C3. BT más C3 es igual a 0. Entonces quiere decir que B por 0 más C3 es igual a 0. Entonces C3 es igual a 0. De ahí yo saco que la ecuación de la velocidad en función de t es t en j más bt en k. Si por ahí no están entendiendo, me paran nomás, escriben en el chat o interrumpen el audio. Bueno, continuando. Ahora tengo que integrar la velocidad para poder hallar la posición. Tengo la posición RT es igual a la integral de BT dt. La integral de BT tengo acá. Esto aplico la integral indefinida. Entonces, la integral de i en este caso, ¿verdad? O sea, de 0 en i es C1. De t en j sería C2 más t cuadrado sobre 2. Y la integral de bt es bt cuadrado sobre 2.
más C3. Después, hago lo mismo que hice anteriormente. Para el tiempo igual a 0, en este caso la posición no es 0, 0, 0, tiene que ser 1, 2, 0. O sea, desde el tiempo 0, esta es la posición. Entonces, C1 va a ser igual a 1 para el tiempo igual a 0. Después, t cuadrado sobre 2 más C2 tiene que ser igual a 2. Entonces, reemplazo el 0 en t. De ahí sale que C2 es igual a 2. Después, bt cuadrado sobre 2 más C3. Eso es igual a 0. Igual a 0. Entonces, de esto sale que C3 es igual a 0. De ahí yo hallo la ecuación de mi posición, que sería 1 en i más t cuadrado sobre 2 más 2 en j más bt cuadrado sobre 2 en k. Que me pedía la posición del objeto después de los 2 segundos. O sea, t es igual a 2 segundos. De ahí yo reemplazo en la ecuación de la posición en t. Voy a hacer, en vez de r de t, va a ser r de 2. Reemplazo 2 donde está t. Y de ahí hallo mi posición para el tiempo t igual a 2. Que queda 1, 4, 2b. Espero que se entienda este. Si pasamos al siguiente. Siguiente dice: se lanza un proyectil desde un cañón directamente a un blanco que se deja caer desde el reposo en forma simultánea cuando se dispara el cañón. Demuestre que el proyectil golpeará al blanco en el aire. Bueno, acá tenemos dos posiciones iniciales. Una posición inicial del cañón, que vamos a establecer que es 0, 0. Y la posición inicial del plato, que vamos a establecer que está a una distancia b y a una altura h. ¿Cómo demuestro que el proyectil va a golpear al blanco en el aire en este punto? Bueno, este punto es desconocido, pero tenemos que hacer, o sea, tenemos que comprobar que cuando pase el tiempo y la bala del cañón llegue a este punto, va a ser el mismo tiempo desde que el plato se suelta hasta este punto. O sea, la distancia que recorre la bala desde el cañón hasta este punto y la distancia que recorre el plato hasta este punto se tiene que dar en el mismo tiempo. Entonces lo que puedo hacer es hallar el tiempo para la bala del cañón y hallar el tiempo para el plato. Comparando ambos, si son iguales, entonces se demuestra que el proyectil va a golpear al blanco en el aire. Entonces, yo lo que conozco del cañón es su posición. También conozco la gravedad. En este caso gravedad voy a llamarle G más, la G. Y esa gravedad, y esto podemos representar en un plano de 2 dimensiones. Entonces va a tener componente I, J. Ahora, para el cañón, ¿por qué para el cañón su aceleración es la gravedad? La para ambos, para el cañón y para el plato, solamente que para el cañón, o sea, no es para el cañón, sería para la bala del cañón. La bala del cañón disparamos y actúa la gravedad. La gravedad hace que caiga la bala. O sea que en vez de que vaya directo hacia arriba, va a ir cayendo. Lo mismo para el plato. El plato se suelta y la gravedad va a hacer su trabajo de llevar hacia abajo. Espero que se haya entendido esa parte. Por eso, acá tenemos negativo la aceleración de la bala del cañón. No es positivo. Ahora, en X no tenemos aceleración. O sea, en la componente Y no hay una aceleración. Pero sí en la componente J, que es menos G. Continuando. En integral de la aceleración. La aceleración es menos G en J.
yo integro menos g, voy a tener c1 en i más menos g por t más c2 en j. Para el tiempo igual a 0, la velocidad tenemos que es la velocidad inicial. O sea, en la componente i va a ser la velocidad inicial por coseno de alfa, y la velocidad en j va a ser la velocidad inicial por seno de alfa. Entonces de ahí saco esto que está acá. C1 es igual a velocidad inicial por coseno de alfa. C2 voy a despejar de esta ecuación. Como me dice para t igual a 0, entonces 0 más C2 es igual a b sub 0 más, por seno de alfa. Entonces C de sub 2 va a ser velocidad inicial por seno de alfa. Bueno, entonces la ecuación de b de t es velocidad inicial por coseno de alfa en i más velocidad inicial por seno de alfa menos g por t en j. Y esto sería, como todos sabemos, la ecuación de la velocidad en la componente i. Después, integramos la velocidad para poder hallar la ecuación de la posición. Integramos b de t. B de t ya tenemos acá. Esto es lo que tenemos que integrar. Al integrar, tenemos esto multiplicado por t. Después esto multiplicado por t. G por t va a ser g sobre 2 por t al cuadrado negativo. En ambas componentes tenemos que agregar una constante, o sea, yo le agrego C1, C2 en este caso. Y ahora tenemos que despejar C1 y C2. Sabemos que para t igual a 0, yo había definido acá un plano, o sea, 0, 0 del origen acá en el cañón. Entonces para t igual a 0, todo esto tiene que ser igual a 0. O sea, todo esto igual a 0. Y la segunda componente también igual a 0. Segunda componente igual a 0. Reemplazo en t igual a 0. De ahí saco C1 es igual a 0 y C2 es igual a 0. Entonces la ecuación de la posición de la bala del cañón queda de esta manera. Velocidad inicial por coseno de alfa por t en i más velocidad inicial por seno de alfa por t menos grados sobre 2 por t al cuadrado en j. Ahora, como yo sé en cuánto tiempo llega hasta acá, yo sé que acá la velocidad es constante, o sea, en el sentido de i, ¿verdad? Y el tiempo que le toma llegar desde acá hasta acá sería una distancia b. Entonces, si esta primera componente, o sea, la posición es igual a b, voy a tener que, la ecuación de la posición tiene que ser igual a b. De ahí yo despejo el tiempo. El tiempo va a ser entonces b sobre velocidad inicial por coseno de alfa. Este sería el tiempo que le toma a la bala ir desde este punto hasta este punto. Después, el tiempo en i de ahí vamos a sacar la posición en i, o sea, en qué posición está la bala con ese tiempo. Ahora, o sea, sabemos que la distancia es b. Esta distancia es lo que no sabemos, desde el suelo hasta este punto. Y ese punto sacamos, si es que reemplazamos ese tiempo en la segunda componente. O sea, vamos a reemplazar este tiempo acá. Reemplazamos acá, como se ve. De ahí yo despejo la posición en i para la bala del cañón. Y aplicando toda la parte algebraica, me queda esto que está acá. La posición en i es igual a h menos gravedad sobre 2 por b sobre velocidad inicial por coseno de alfa, todo eso elevado al cuadrado. Bueno, entonces la posición del objeto en este tiempo
o sea, en el tiempo que le toma desde el cañón hasta este punto, esa posición es esto que está acá. B en I más H menos gravedad sobre 2 por B sobre velocidad inicial por coseno de alfa, todo eso elevado al cuadrado. Eso es en la componente J. Para el plato. Ahora, para el plato tiene que ser en el mismo tiempo, tiene que estar en este mismo punto. Entonces, primero saco la ecuación de la posición del plato. Plato, la aceleración también es menos g. En ambos actúa la gravedad. En menos g en j. Integro que hace 1 en i más menos g de t más c2 en j para el tiempo igual a 0. La velocidad inicial es igual a 0 porque cae desde el reposo. Entonces, todo esto tiene que ser 0. Entonces, C1 es igual a 0. Toda esta segunda componente tiene que ser 0 para t igual a 0. Entonces, C2 es igual a 0. La ecuación de la velocidad es igual a 0 en i menos g de t en j. Ecuación de la posición. Integro la velocidad. En integrar la velocidad tengo que integrar esta ecuación. Integro esa ecuación. Integral de 0, C1 integral de g menos g de t sería C2 menos g sobre 2 por t cuadrado, sería en j. Para el tiempo igual a 0, yo sé que esta posición es BH. Entonces, B sería en la primera componente de la posición, o sea, C1 es igual a B. Y en la segunda componente, todo eso tiene que ser igual a H. C2 es igual a C2 menos G sobre 2 por T cuadrado es igual a H. Para T igual a 0. Entonces, si T igual a 0, sabemos que C2 es igual a H. Entonces, la ecuación de la posición del plato es esta ecuación que está acá. B en I más H menos G sobre 2 T cuadrado en J. Yo ya sabía que este es mi tiempo. Voy a llevar este tiempo a esta ecuación. Siempre va a permanecer B acá porque el plato no se va a mover en el sentido de la horizontal. Al llevar esto en t cuadrado me queda, perdón, la ecuación de la posición, me queda que la posición es igual a h menos g sobre 2 por b sobre velocidad inicial por coseno de alfa, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, tienen la misma posición porque en i no cambia, es b. Y en la posición en i, o sea, la posición en j, vamos a decirle, es la misma. Entonces, la altura del cañón, de la bala del cañón y la altura del plato es la misma en el mismo tiempo, lo que quiere decir que el proyectil va a golpear al blanco en el aire. Si no tienen preguntas, pasamos al siguiente. Bueno, dice, el movimiento de una partícula está definido por el vector posición. Este es el vector posición, donde t está expresada en segundos. A los cuantos segundos el vector posición y el vector aceleración son A, perpendiculares, B, paralelos. Entonces tenemos RT y me pide saber a los cuantos segundos el vector posición y el vector aceleración son perpendiculares y paralelos. Vector posición es R y el vector aceleración sería la segunda derivada. Entonces, lo que yo hago es hallar ahora la aceleración, porque ya tengo mi posición. Para poder hallar la aceleración, ¿qué es lo que hago? Hago la segunda derivada. Entonces, derivo una vez. Al derivar una vez, se simplifican esto y esto. O sea, derivada de coseno menos seno, derivada de t por seno de t, es t por coseno de t más seno de t. Después, derivada de seno de t es coseno de t, derivada de menos t por coseno de t es t por seno de t menos coseno de t. De ahí se simplifican esto que está acá.
y queda la ecuación de la velocidad a por t por coseno de t. Y la ecuación eso es en i, más a por t por seno de t en j. Esto vuelvo a derivar para poder obtener la aceleración. De ahí saco que la aceleración es igual a por menos t por seno de t más coseno de t en i, más a por t por coseno de t más seno de t en j. Simplemente derivé esto dos veces para tener la aceleración. Ahora, para demostrar que esta aceleración y esta posición son perpendiculares, me tiene que dar que el producto escalar entre la posición y la aceleración tiene que ser igual a 0. Entonces, voy a hacer eso. Multiplico escalarmente r de t por a de t. Lo que estoy escribiendo acá, o sea, lo que escribí acá. Aplico toda la álgebra correspondiente. Cada uno con su correspondiente multiplico. Después me queda esta ecuación, a cuadrado por 1 menos t cuadrado igual a 0. A es una constante, entonces queda 1 menos t cuadrado igual a 0, t cuadrado igual a 1. Entonces t igual a más menos 1. Entonces me preguntaba a los cuántos segundos. O sea, si t es en segundos, quiere decir que para t igual a un segundo van a ser perpendiculares. Ahora, para que sea paralelo, se tiene que dar que la multiplicación vectorial entre ambos tiene que ser 0. Entonces, para eso lo que yo hago es multiplico vectorialmente la posición por la aceleración, que es lo que hice acá. Aplico la álgebra correspondiente. Al final me queda esta ecuación. Me queda solamente componente k, porque acá tenemos 0 y 0. Entonces, esto que está acá tiene que ser igual a 0. Lo que hice fue acá sacar factor común. Y me queda acá 2t por coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Entonces queda 2t. 2t en k es lo que me queda. Eso tiene que ser igual a 0. Entonces, para que eso suceda, t tiene que ser igual a 0. Entonces, de ahí sacamos la respuesta que para t igual a un segundo, los vectores son perpendiculares. Y para t igual a 0 segundos, los vectores son paralelos. Ahí termina este ejercicio. Esa sería mi respuesta. Vamos con el siguiente. Dice, una partícula se mueve a lo largo de la curva x igual a 3t cuadrado, y igual a t cuadrado, z igual a t cubo, siendo t el tiempo. Hallar los módulos de la velocidad y la aceleración en el instante t igual a 1. Las componentes de la aceleración en el instante t igual a 1. Bueno, tengo mi ecuación paramétrica en este caso. Con esto yo puedo armar mi ecuación vectorial, que es esta. Me pide módulo de la velocidad y aceleración en el instante t igual a 1. Y componentes de la aceleración en el instante t igual a 1. La aceleración, como les dije, tiene una componente tangencial y una componente perpendicular. Pero vamos por lo primero, módulo de la velocidad y módulo de la aceleración. Entonces, derivo r de t una vez. Al derivar r de t tengo 6t en i, 2t en j, 3t cuadrado en k. Vuelvo a derivar esto para obtener la aceleración. Tengo 6, 2, 6. Dice para el instante t igual a 1. Entonces, si yo reemplazo 1 en esta ecuación, tengo 6, 2, 3. En esta ecuación no hay t, entonces siempre la aceleración es constante. Entonces quiere decir que la aceleración es 6, 2, 6.
tengo ya los módulos de la velocidad y la aceleración. Serían esto que está acá. Y me dice las componentes de la aceleración en el instante t igual a 1. Ahora, perdón, acá me pedían módulo. Yo acá hallé los vectores. Entonces, aplico el módulo a este vector, aplico módulo a este vector. De ahí tengo el módulo de la aceleración y el módulo de la velocidad. Ahora sí, las componentes de la aceleración. Para poder hallar las componentes de la aceleración, necesitamos los vectores tangente y normal, que sean unitarios. Y tienen que ser para t igual a 1. Ahora, la fórmula de la aceleración tangencial es v por a sobre el módulo de v. Y aceleración normal es v vectorial a sobre el módulo de v. Todo esto es módulo también. Tienen que estar multiplicados por el versor tangente y por el versor normal, respectivamente. Entonces, ¿cómo hago para hallar el versor tangente? Lo que yo hago es r' de 1, o sea, la velocidad en este caso, ¿verdad? Sería r' sobre el módulo de r' para t igual a 1. Entonces yo tengo r' de 1, que sería esto, 623, sobre el módulo, que sería el módulo de 623. O sea, el módulo de 6 al cuadrado, perdón, el módulo de r'1 sería raíz de 6 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Es más, ya tengo ya el módulo acá que es 7. Sería 1 sobre 7 por 623. Esto que está acá sería mi versor tangente unitario. O sea, el módulo de esto tiene que dar 1. Esto que está acá es lo que yo voy a multiplicar por la componente de la aceleración, o sea, por el módulo de la aceleración. Entonces, tengo esto, la aceleración tangencial, tengo que aplicar la fórmula v escalar a sobre módulo de v. Aplico la multiplicación componente a componente y me queda esto, 58 sobre 7. Entonces, 58 sobre 7 es lo que yo voy a multiplicar a 1 sobre 7 por 623, que es lo que hice acá. De ahí sale 58 sobre 49 por 623. Esto que está acá sería mi aceleración tangencial. Ahora vamos por la aceleración normal. La aceleración normal es v escalar a. Entonces tengo v, tengo a, vectorial. Hago la multiplicación vectorial. Al hacer la multiplicación vectorial, desarrollo, me queda esto que está acá. A esto yo le aplico el módulo. Después de aplicar el módulo queda esto, 6 raíz de 10. Esto sería, a ver, esta parte de arriba. El módulo de b ya tengo. El módulo de b era 7. Ahora tengo que hallar n. Para hallar n, lo que puedo hacer es t' sobre el módulo de t'. T' es r' de t sobre el módulo de r' de t derivado de esto. Eso tienen que entender bien, porque siempre hay alguien que hace, en vez de hacer t' sobre el módulo de t', lo que me hace es r segunda sobre módulo de r segunda. Y no es lo mismo r segunda que r' sobre el módulo de r'. O sea, eso tienen que atender bien. Tienen dos maneras de hacer. Una que es esta fórmula y otra que es esta fórmula. Entonces, atiendan bien al hacer eso. Cuando hallan la normal, tienen que hallar primero la derivada de la tangente, que es esto que está acá. Esto, y derivan eso. O si no quieren hacer todo esto,
La otra opción es esta fórmula que es R' de t por R, vectorial R segunda. Todo esto allá en primero y eso multiplican por R' de t. Y luego hallan el módulo de eso y así hallan la normal. Entonces, para mí es mejor hacer esto. Entonces, hago R'1 por R segunda de 1, que ya tengo ya acá la aceleración y la tangente. Multiplico esto. Allá tengo ya luego R' por R segunda. 6 menos 18, 0, que hallé acá. Entonces eso multiplico por R'1, que es 623. De ahí saco este vector. Ahora hallo el módulo de este vector. De ahí sale 42 raíz de 10. Entonces mi normal sería este vector sobre 42 raíz de 10. Que haciendo la aritmética correspondiente sale 1 sobre 7 raíz de 10 por menos 9 menos 3, 20. Ahora, la aceleración normal, como les había dicho, 6 raíz de 10 era b por a. b por a es 6 raíz de 10. Después, módulo de b es 7. 7. Después, la normal, que es menos 9 menos 3, 20, sobre 7 raíz de 10. Aplico la aritmética correspondiente, se simplifica acá el raíz de 10 y queda 6 sobre 49 por menos 9 menos 3 y 20. La otra forma más sencilla para poder hallar la aceleración normal es restar directamente de la aceleración. ¿Cómo se explica eso? Yo tengo la aceleración tiene dos componentes, la tangencial y la normal. La suma de estos dos vectorialmente me tiene que dar la aceleración. Bueno, yo ya tengo la aceleración en A. Si yo ya tengo la aceleración en A, lo que yo tengo que hacer es restar nada más la aceleración tangencial, vectorialmente hablando siempre. Y de ahí saco la aceleración normal, que es esta fórmula que les muestro acá. Acá lo que yo hice nada más es sumar la aceleración tangencial más la aceleración normal para saber si daba realmente la aceleración. Es una forma también de comprobar que pueden hacer, porque la aceleración es 626. Si yo sumo la aceleración normal con la aceleración tangencial, me tiene que dar la componente de la aceleración. Da este número y después simplificando da esto, 626. Entonces está bien lo que yo estoy haciendo. De esa manera ustedes pueden comprobar que están realizando correctamente su ejercicio. Como les digo, si tienen preguntas, paran el audio o escriben en el chat. Vamos con el siguiente. Dice, hallar la longitud de un giro de una hélice dada por RT igual a B por coseno de t en I más B seno de t en J más AT en K, como se muestra en la figura. Entonces acá tenemos la hélice. Me pide longitud de arco de un giro. Si me pide la longitud de arco de un giro, quiere decir que la t tiene que ir de 0 a 2pi. Entonces, mi límite de integración va a ser de 0 a 2pi, ya sé. Ahora tengo que aplicar la derivada, porque por la fórmula me dice integral de el módulo de la derivada. La derivada de t, de r de t, sería esto. R de t tengo b coseno de t, b seno de t, a de t. Derivada es menos b por seno de t, b coseno de t, a. Aplico el módulo a eso. Para aplicar el módulo es raíz cuadrada de cada una de las componentes elevado al cuadrado. Queda de esta manera. Puedo sacar factor común b cuadrado. Queda seno cuadrado más coseno cuadrado. Eso es igual a 1.
Entonces queda b cuadrado más a cuadrado, raíz de eso. Integral de 0 a 2pi. Esto que está acá es una constante. Entonces, la integral de esto, o sea, la integral de una constante sería la constante por t evaluado de 0 a 2pi. Si reemplazo 0, se vuelve 0 todo esto. Si reemplazo 2pi, queda así, que es el resultado. Esta sería la longitud de arco, 2pi raíz de b cuadrado a cuadrado. Siguiente. Dice, encontrar una parametrización de longitud de arco para la siguiente curva. Bueno, ¿qué quiere decir longitud de arco? Como le dije hace rato, hay una fórmula, acá en el formulario le voy a mostrar. Dice, parámetro de longitud de arco. El parámetro de longitud de arco se da cuando yo hago la derivada de una función y el módulo de esa derivada es igual a 1. O sea, si yo tengo acá r de t, derivo r de t, hay el módulo y no va a ser igual a 1. O sea, puede que sea x, puede que sea 1 y puede que no. Pero yo puedo hacer que la derivada, que no precisamente de r de t, sino de r de s, sea igual a 1. Bueno, ¿cómo hago para llegar hasta ese punto? Lo que yo tengo que hacer es primeramente hallar la longitud de arco, o sea, hallar integral de 0 a t, ¿verdad?, de la función. Entonces, lo que voy a hacer es derivada de r de t. Derivada de r de t, tengo esto que está acá y esto que está acá, sería menos e a la t por seno de t más e a la t por coseno de t en i, más e a la t por coseno de t más e a la t seno de t en j más 0 en k. Ahora, módulo de esto sería raíz de cada una de estas componentes al cuadrado. En 0 cuadrado, 0. Entonces queda solamente esto. Desarrollo todo esto, lo álgebra correspondiente. Queda de esta manera. Saco factor común e a la 2t. Después va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado. Después coseno cuadrado más seno cuadrado. Entonces 1 más 1, 2. De ahí queda raíz de 2 por e a la 2t. Puedo sacar e a la 2t fuera de la raíz. Entonces queda e a la t, raíz de 2. Y esto yo puedo integrar. Integral de e a la t es e a la t. Se evalúa de 0 a t. Entonces queda e a la t por raíz de 2 menos e a la 0 por raíz de 2. Si saco factor común raíz de 2, queda raíz de 2 por e a la t menos 1. Entonces, S, que sería mi longitud de arco, en una integral de 0 a t, queda de esta manera. Ahora yo tengo que despejar t y dejar en función de S. Entonces, ¿cómo hago eso? Pasa raíz de 2 dividiendo, el 1 pasa sumando, aplico logaritmo natural. Al aplicar el logaritmo natural queda de esta manera. Entonces t queda logaritmo natural de s sobre raíz de 2 más 1. Esta t voy a reemplazar en esta ecuación. Entonces va a ser r de s es igual a e a la logaritmo natural de s sobre raíz de 2 más 1. Todo esto por coseno de logaritmo natural de s sobre raíz de 2 más 1. Y si se fijan, toda parte donde había t, yo reemplacé por logaritmo natural de s sobre raíz de 2 más 1. Acá hice lo mismo. Acá no había luego t. Si yo... Bueno, un poco... Bueno, esta es mi función que queda. ¿Por qué queda esto? Porque e a la logaritmo natural de algo es solamente el algo. O sea, si yo tengo e a la logaritmo natural de x,
eso es igual a x. Entonces ahí queda de esta manera. Ahora, si yo derivo esto una vez, lo que va a pasar es que el módulo de esa derivada va a ser igual a 1. Como acá en este ejercicio no me pide solamente una parametrización, entonces por eso no hice en esta parte. A ver un poco. No, en la siguiente clase voy a mostrar un ejercicio donde usamos ese parámetro de longitud de arco. Ahora lo importante es que sepan cómo se halla ese parámetro. Básicamente es hallar la longitud de arco de 0 a t de la función. O sea, tengo r de t, hallo r' de t, aplico el módulo y hallo esa integral pero de 0 a t. Bueno, siguiente. Calcular t n b para una hélice r de t igual a 3 coseno de 2t en i más 3 seno de 2t en j más 5t en k. Además demostrar que derivada de b sobre dt es perpendicular a b. Tengo r' de t, o sea, tengo r de t. Lo primero que tengo que hacer es calcular r' de t. Ahora, una cosa que no le... acá hice por este método, por el método de parámetro longitudinal. Esto acorta mucho las cosas porque las fórmulas de parámetros de longitud de arco son más rápidas. Por ejemplo, T de S es R' de S nada más. N de S es R segunda S sobre el módulo de R segunda S. Y de esa manera, si se fijan, es mucho más corto la parte de fórmula cuando tenemos parámetros de longitud de arco. Entonces nos sirve cuando nos pide hallar varias cosas. Entonces lo que yo voy a hacer es pasar esto a su parámetro de longitud de arco. Es más sencillo que la ecuación anterior, ¿verdad? Entonces, hallo la derivada. Después, S es igual a integral de 0 a t del módulo de la derivada. Módulo de la derivada, hallo. Queda seno cuadrado, coseno cuadrado, saco factor común 6 al cuadrado. Queda de esta manera. Raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 5 al cuadrado. Raíz de 61. Raíz de 61 constante. Integral de 0 a t es raíz de 61t. Entonces S es igual a raíz de 61t. Despejando t, tengo S sobre raíz de 61. Reemplazo en todo lugar donde haya t por esto que está acá. Llevo acá, acá, queda acá. A ver un poco. Sí, este es RS. RS queda 3 coseno de 2 S sobre raíz de 61 en I, 3 seno de 2 S sobre raíz de 61 en J más 5 S sobre raíz de 61 en K. Queda T. Para hallar T, lo que yo hago es derivar una vez, o sea, derivo esto. Queda menos 6 sobre raíz de 61 seno de 2 S sobre raíz de 61 en I más 6 sobre raíz de 61 coseno de 2 S sobre raíz de 61 en J más 5 sobre raíz de 61 en K. N de S tengo que derivar nada más esto sobre el módulo de eso. Entonces, derivo, me queda menos 12 sobre 61 coseno de 2 S sobre raíz de 61 en I menos 12 sobre 61 por seno de 2S sobre raíz de 61 en J. Esto ya es constante, entonces deriva una constante de 0. Módulo de esto, tengo coseno, seno de la misma cosa. Si elevo al cuadrado cada una de estas componentes, va a quedar, como les digo, luego estas componentes elevadas al cuadrado. Entonces 12 sobre 61 sería el módulo de eso. Entonces, el módulo, hago la división correspondiente y queda esto que está acá para n de s. La binormal es t por n.
Entonces meto dentro de una matriz, multiplico vectorialmente, aplico el álgebra, el aritmético correspondiente y queda de esta manera. La binormal 1 sobre 61 por 5 por 2 s sobre raíz de 61 en i, menos 5, 2 por s sobre raíz de 61 en j, más 6 en k. ¿Qué más me pedían? Demostrar que la derivada de la binormal es perpendicular a b, o sea, a la binormal. Entonces, ¿cómo hago eso? Tengo que multiplicar escalarmente la binormal por su derivada. Entonces, tengo la binormal y derivo. Al derivar me queda esta ecuación. Después multiplico escalarmente, componente a componente, ¿verdad? Queda de esta manera. 1 sobre 61, 50 seno de 2t, coseno de 2t, menos 50 seno de 2t, coseno de 2t, más 0. Entonces, todo esto, si yo sumo resto, que igual a 0. Entonces, de ahí saco que la binormal por el módulo, perdón, por su derivada es igual a 0. Para este caso. No siempre va a ser así, ¿verdad? Bueno, esos son todos los ejercicios por hoy. Si tienen alguna duda, consulta. Creo que ya todos tienen mi número. El grupo WhatsApp ya se creó. Y nada más. No sé si tienen algo que decir. El PDF cuando estaría subiendo. La vez pasada subí el fin de semana. Pasado el fin de semana no va a pasar. Pero voy a tratar de llegar a mi casa y subir. Ahora mismo estoy en la oficina. Y al llegar a mi casa voy a prender mi computadora para subir. Como le dije, el formulario tengo que corregir algunas cosas. Y nada más. El link del WhatsApp de la clase. Eh, Creo que por acá subieron. Voy a copiar. Dale. El formulario se puede usar para rendir y la verdad que no. El formulario no se puede usar para rendir. Tienen que saber bien las fórmulas. El de integrales sí. El de integrales sí se puede usar, tengo entendido. O al menos se podía. No sé, este año. Pero normalmente se podía usar el de integrales. Bueno, si no hay nada más, nos vemos la próxima clase.